En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta en esta fiesta que recuerda a los santos Simón y Judas, apóstoles ellos. Ahorita vamos a tratar de hablar un poquito más sobre cuál Simón y cuál Judas. El evangelio que nos presenta es de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Dice así: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, al que llamaban el Celote; y Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Ya escuchamos en el evangelio que hay 2 Judas y también hay 2 Simón. El 28 de octubre, la Iglesia Católica recuerda y celebra la festividad de San Simón y San Judas Tadeo. Pero vamos a ser sinceros, el 28 de octubre se recuerda más a San Judas Tadeo. Así también los seguidores de Judas Tadeo regularmente lo recuerdan cada 28 de octubre. Puede ser que a nivel popular se le da más énfasis por la supuesta confusión, dado que hay un Judas traicionero, un Judas Iscariote que vendió al Señor por unas monedas, y está este otro Judas Tadeo que mucha gente sigue, con una situación que se puede confundir. Puede estar entre la línea de la fe o la línea de la superstición, que en una mayoría de casos sigue en la línea de la superstición. Basta con mirar quienes siguen a Judas Tadeo y no lo siguen por la conversión. En muchos de los casos es para pedirle favores o cosas que están en la línea de un capricho o de un egoísmo. Hay que tener presente que la Iglesia da a conocer quiénes son los santos canonizados. Los santos canonizados. En primera, canon significa conjunto. Al decir santos canonizados, hablamos de personas que por su forma de vida dejaron una enseñanza que puede ser seguida, que puede ser tomada en cuenta para cumplir con la voluntad de Dios. Vayamos a otro término, aunque ya lo hemos explicado, pero es necesario porque no todas
Las personas escuchan siempre. Si usted se va a la Biblia y busca en el original hebreo y griego, encontrará que la palabra santo significa reservado para Dios, consagrado a Dios, tanto en griego como en hebreo. Ahora, cuando decimos que una persona es santa, decimos que esa persona se reservó o se reserva para Dios. Si le dicen a una persona en vida, usted es muy santo o usted es muy santa, se está dando a entender que esa persona vive mucho en las cosas de Dios. No es el activismo, es la forma de vida. Hay personas que podrían estar en la catequesis, en la liturgia, en la sacristía y son bien mulas. Ashú, hello, ¿y a poco no? A veces andamos bien metidos en las cosas o en las actividades de la iglesia, pero nuestra actitud no refleja que estamos reservados para Dios. Cuando una persona o un pueblo se reserva para Dios, se le puede llamar pueblo santo, familia santa o una persona santa. Y por eso también en el Nuevo Testamento, San Pablo muchas veces llega a saludar al pueblo santo, aquella comunidad que se había reservado para Dios. Y como se habían reservado para Dios, entonces es un pueblo santo. Aclarados los términos, para que no haya confusión, ¿por qué la iglesia entonces presenta a unos santos canonizados? Porque su forma de vida tiene mucha enseñanza, es ejemplar. Los santos canonizados son aquellos que durante su vida vivieron cerca de las cosas de Dios, buscando cumplir con la voluntad de Dios. Esas personas, la iglesia considera que por su forma de vivir aquí en la tierra, gozan de la presencia de Dios. Y por eso la iglesia les presenta, para que tengamos una referencia. Hay niños, hay adolescentes, hay esposos, hay padres de familia, hay religiosos, hay laicos, solteros, hay consagrados, que agarrándose de las cosas de Dios, dígase de la oración, dígase de la palabra de Dios, dígase de las enseñanzas, se vivió conforme a lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el motivo y la presencia de nuestro Señor Jesús en la tierra es para mostrarnos el camino que nos lleva a la salvación. Si viene nuestro Señor Jesucristo a este mundo es para mostrarnos en primera persona, de primera mano, cómo se puede alcanzar la santidad, cómo se puede llegar a la presencia de Dios. Esa fue la intención, dejarnos un mensaje y enseñarnos cómo se vive para estar ante su presencia después de esta vida. Y hay muchas personas que en formas distintas han vivido la enseñanza y por eso la iglesia presenta a los santos. Dicho esto, ya mencionado en otras ocasiones más, vayamos solamente a mencionar Simón, mencionado en los evangelios como Simón el cananeo. No estamos hablando de Simón Pedro, es el cananeo. Ustedes lo pueden encontrar ahí en Mateo capítulo 10 versículo 4, en Marcos capítulo 3 versículo 18. También hay otro, Simón el celote. Ese lo pueden encontrar en Lucas capítulo 6 versículo 15 y Hechos capítulo 1 versículo 13. Vayamos al cananeo. El término cananeo no se refiere a un lugar de origen, sino que deriva del arameo, que significa celoso. Cananeo, celoso o fervoroso. El término celote indica que pertenecía o simpatizaba con un grupo al que llamaban celotes, que era un movimiento judío que buscaba la liberación del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba sometido por los romanos. Hablando de Simón el cananeo, Simón el fervoroso, que es al que se tiene presente el día de hoy, y era fervoroso en las cosas de Dios, buscando conocer la voluntad de Dios. Simón no es una figura muy prominente en los evangelios, a diferencia del otro Simón al que le cambian el nombre, en este caso nuestro Señor Jesús, cuando le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Es el otro Simón. Este Simón, lo que se tiene como conocimiento sobre la vida de este Simón el fervoroso o Simón el cananeo,
proviene principalmente de lo que es la tradición cristiana. Se dice que predicó el evangelio en diferentes regiones, Persia, Egipto, y la misma tradición señala que murió juntamente con este Judas Tadeo, probablemente en Persia los dos, según la tradición. Se cree, o esto es lo que se dice, que fue aserrado vivo, es decir, que con una sierra lo cortaron. Por eso es que lo presentan a Simón el cananeo con una sierra. En el caso de Judas Tadeo, le cortaron la cabeza con una hacha. Por eso es que aparece con un bastón en la mano. No quiero enfocarme tanto en hablar de Judas Tadeo, dado que es quien más se conoce a diferencia de este Simón el cananeo o Simón el fervoroso. Lo que quiero sí remarcar para aquellos cristianos católicos que busquen conocer la fe cristiana. Tengamos cuidado con las novedades, tengamos cuidado con las supersticiones, conozcamos la palabra de Dios, conozcamos la doctrina, conozcamos las enseñanzas del Señor Jesús para no desviarnos, dado que muchas personas pudieran incluso caer en la idolatría, siguiendo solamente una figura, una imagen, pero no siguen las enseñanzas de Cristo. Recordemos que los santos nos tienen que llevar a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Muchas personas pueden seguir a los santos por los milagros. Buscan de este santo un milagro, algo muy especial para sus vidas, que puede ser la salud, puede ser trabajo, puede ser la estabilidad familiar, muchos aspectos. Pero recordemos que Dios es el que actúa. Los santos principalmente son para tenerlos en cuenta en las formas de vida que podemos abrazar cumpliendo la voluntad de Dios, y que al cumplir con la voluntad de Dios podemos ganarnos un lugar en el cielo. No es tener diferentes opciones de santos para buscar milagros, buscar caprichos, buscar antojos, sino buscar las cosas de Dios para llegar a Dios. Dice en el Evangelio que se nos presenta el día de hoy, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Lucas 6:12. El Señor Jesús hace oración antes de tomar una decisión, una elección. De entre todos los seguidores, los que están aprendiendo, que por eso son llamados discípulos, escogió a 12 y a ellos les dio el nombre de apóstoles. Es decir, enviados a compartir lo que han recibido. Y en eso tenemos que enfocarnos, en la reflexión cristiana, en la vida cristiana, no en andar buscando santitos para que nos arreglen la vida, que al final de cuentas, los santos no nos arreglan la vida. Nosotros nos arreglamos poniéndonos en el camino de Dios, y en la medida que caminamos en las cosas de Dios, nuestra vida se acomoda, porque nuestra vida está toda destronada, desencajada, agrietada por las malas decisiones y por los desórdenes que tenemos. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender y vivir siempre el mensaje de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra
es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa